Escucha Radio Cadena Club y pon Gourmet para tus oídos. Radio Cadena Club. Radio. Muy buenas noches a todos los que nos escucháis, a todos, a todas. Estamos aquí, en directo ya, para poder presentar la revolución de los planetas en este miércoles, en este instante, en este momento. Y lo vamos a hacer como no se podía hacer de otra manera. Con Toni Perelló, que es la persona que conduce el programa, que lo dirige y que nos pone al tanto de toda la temática que exponemos esta noche, noche mágica, noche especial, porque además vamos a tratar algo que nos va a gustar a todos, y es el inframundo. Toni, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Manu. Un placer poder estar aquí compartiendo este momento y esta noche con vosotros y poder compartir, pues, este tema tan especial como es del inframundo, y que puede optar o puede sorprender a la gente que nos esté escuchando, de que si se habla del inframundo, ¿cómo es posible que se hable del inframundo en un programa de astrología? Y bueno, sencillamente es que la mitología griega está muy implicada en la astrología, y gracias a los conocimientos de esta mitología podemos entender el funcionamiento de la astrología. Y hoy pues con este inframundo muy relacionado con Escorpio, Hades, Plutón, la casa 8, podremos entender mucho más esta energía que se mueve este mes de noviembre, hasta la semana que viene, que vamos a salir y entrar en Sagitario. Pero nos va a dar más determinación de cómo es esta energía y de todos los puntos que se mueven y esas confusiones que podemos llegar a tener con Escorpio. Nos lo va a poder enseñar esta explicación y este programa de hoy sobre el inframundo. Pues no os mováis, no se muevan, porque empiezan la revolución de los planetas. Estás escuchando la revolución de los planetas con Toni Perelló. Bueno, pues ya estamos en marcha, sintonía. Y bueno, una noche muy especial, una noche siempre mágica. La verdad que tengo que decir que ya antes de empezar el programa, hablando con Toni fuera de estudio para poder concretar, ¿no?, el empezar el programa, ya se convierte en mágico, porque ya tenemos, pues claro, conversación totalmente especial. La verdad es que siempre decimos que con esta revolución de los planetas que nos presenta Toni Perelló, nos estamos dando cuenta, estamos identificando el por qué muchas de esas sensaciones que tenemos en nuestro día a día, que a veces no podíamos explicar, podían ser resultado de la situación cósmica ahí en el firmamento. Gracias a este programa vamos escuchando y vamos identificando que efectivamente eso ocurre. Y es así, pero es que además llegamos a caminos que nunca hubiéramos imaginado. Como el de esta noche, Toni, esto del inframundo, ya impone un poco, ¿no?, la palabra de cabecera, ¿no? Decir el inframundo, ¿no? Ya da respeto. Sí,
Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar y a buscar información sobre el inframundo, la verdad que daba miedo todo tipo de fotografías o imágenes que representaban al inframundo. También es verdad que el inframundo es el mundo de los muertos y es donde todos vamos a llegar ahí. Pues claro, todos sabemos que cuando empezamos a vivir, tarde o temprano moriremos y tarde o temprano nuestro cuerpo desaparecerá y nuestra alma pues volverá de donde ha venido, que es el inframundo. Que claro, todo lo que estaremos hablando del inframundo o del infierno en la religión cristiana, pues son suposiciones. Nadie que yo conozca, nadie ha ido y ha vuelto y nos ha podido explicar, pues mira, sí, es verdad, el inframundo está así, ¿no? Son suposiciones y divagaciones. Entonces es un apartado, es un mundo muy tabú y muy confuso, y tampoco tenemos certeza de lo que realmente estamos explicando, pues realmente pasa allí. Pero bueno, más o menos en diferentes civilizaciones tienen un parecido y casi todas terminan hablando de lo mismo, con diferentes palabras, pero tienen un mismo camino, un mismo origen y un mismo destino. Entonces, claro, hablar del mundo de los muertos, quieras o no, uno no se siente muy cómodo. Bueno, al final, como tú decías, en diferentes religiones, ya sea la egipcia, la judaica, la católica, al final es un pasillo, es un tránsito en donde vamos a pasar quizás por delante de unos jueces ante los que vamos a tener que rendir cuentas para saber realmente dentro, en ese paraíso donde queremos terminar, donde al final vamos a poder o no poder llegar. Pero bueno, para podernos hacer una idea, Tony, de mental, imaginarnos ese escenario, ¿no? Ese inframundo, ¿cómo lo podríamos definir para que la gente que nos escucha ya pueda situarse? Sí, el inframundo es una zona oscura, tenebrosa, sin mucha claridad. El inframundo está debajo de la tierra, entonces es algo que no se ve. Y es algo que no se puede palpar realmente. O sea, para poder llegar al inframundo, pues tu cuerpo tenía que morir, y a partir de ahí empezaba pues lo que era el camino hacia allí, que había mucha sombra, mucha negruna y la dificultad para poder llegar es tremenda. El inframundo en sí, para describir el inframundo, es donde las almas van para poder limpiar todas sus impurezas y después empezar el proceso de regeneración. Entonces, el inframundo era un apartado donde todos los muertos, sin excepción, todos o todas las almas, sin excepción, iban hacia el inframundo, y a partir de ahí, como tú has dicho, los jueces del inframundo decidían si se iban pues al Tártaro, si se iban a los campos elíseos o si se iban a los campos siempre me lío con esta palabra que nunca me acuerdo. Asfadóleos. Asfadoleos, ¿qué? Asfodelos. Asfodelos. Perdón, siempre me lío, nunca me sale esta palabra. Entonces, claro, era un poco confuso y también violento. Entonces, para poder definir el inframundo en sí, es cuando todas las almas van allí para, como tú has dicho, rendir cuentas, saber qué han hecho bien y qué han hecho mal, y a partir de ese momento llevarlos a un campo u otro para que puedan disfrutar o sufrir las penurias durante años, para así después poder limpiar todas sus maldades. Bueno, la verdad que al final es efectivamente un camino oscuro, como tú dices,
hacia ese desenlace, ¿no? Más allá de la muerte, totalmente desconocido, pero que todos deseamos que tengamos la fortuna de que al final, a la hora de rendir cuentas, pues nos toque algo bueno. Como por ejemplo los griegos, ¿no? Que también ponían esas monedas para el barquero, ¿no? Para poder hacer ese tránsito. ¿Forma parte dentro del inframundo, o esa situación del inframundo, los rituales fúnebres que se puedan celebrar para dar tránsito a la persona que se marcha? Sí, nosotros aquí hablamos del inframundo y hablaremos de todos los rituales y todo el camino desde el punto de vista de la mitología griega. Y para los griegos, uno de los principales inicios del camino del alma era hacerles un ritual. En el ritual, pues como tú has dicho, tenían que poner una moneda en la boca, o a veces le ponían dos en los ojos. Y ahí empezaban pues los rituales con las típicas ceremonias o las típicas ofrendas que le ponían al cuerpo, al muerto, para que tanto el barquero de Caronte como el perro de Cerbero como los jueces pues tuvieran ahí un pequeño detalle para ellos, y que a la hora de decidir su destino fuera mucho más fácil. Si no te hacían pues estos rituales fúnebres, era muy difícil que pudieras acceder allí para que te dijeran, bueno, pues ahora a ti te toca a la derecha, te toca a la izquierda, te toca el Tártaro, te toca el Elíseo. Y lo que les sucedía, si no había ningún ritual, es que iban perdidos por el río Estigia pues durante unos 100 años, más o menos. 100 años. Y muchos, si no le hacías un ritual fúnebre, no había posibilidad de que el alma pudiera llegar justo al inframundo y se quedara perdida por uno de estos miles de caminos que hay en el mundo. Y lo que sucedía, pues que eran presa de todos esos devoradores de almas que lo que hacían pues era alimentarse de estas almas que no habían tenido los rituales fúnebres. Era muy importante para ellos. En muchos, anteriormente, lo que se hacía era quemarlos para después fusionarlos con la tierra, y también con el fuego. Siempre lo hemos dicho, en un ritual, en cualquier ritual, el fuego es un elemento de romper cadenas, de fusionar todas aquellas represiones con las liberaciones. O sea, es toda esa represión que puedas tener, el fuego pues la rompía, y lo que hacía era fundirte con todo lo demás. Y ahí empezaba lo que era el principio de incinerar. Después, si te fijas, con la ceniza había una consolidación, había como un tipo tierra que se juntaba, y después también el aire, que bueno, el aire le daba pues más amplitud o más oxígeno o más energía a todo este cambio. Y después siempre hablamos del agua, que era el típico elemento de purificación o limpieza para empezar un camino nuevo. Más o menos en una incineración, no exactamente, pero bueno, por ahí actuaban casi siempre estos 4 elementos, y a partir de ahí, a partir de esos rituales, empezaba pues el camino hacia el inframundo, el camino del alma, hacia la reencarnación o hacia su juicio final, y a partir de ahí decidían ellos qué querían hacer. Es curioso, ahora escuchándote, Tony, como en ese camino hacia el inframundo, que ahora vamos a profundizar más, me llama la atención, y posiblemente mucha gente que nos escucha, cómo es que en un tránsito, en una dimensión totalmente diferente, desconocida para nosotros, va a depender mucho de nosotros en cuanto al ritual que podamos hacer, porque así, de esa manera, tanto podremos facilitar a la persona que se ha marchado a que en esa nueva etapa la pueda realizar de una manera u otra, ¿no? Es curioso. Sí, así es.
Normalmente no solo los actos de tu vida, cuando tu cuerpo aún está ahí respirando y latiendo, pues son importantes, sino que también la manera de despedirte de este mundo, la manera de decir, bueno, te damos las gracias por haberte conocido, te damos las gracias por haber vivido aquí, te damos las gracias por haber utilizado esta tierra, y ahora también pues te damos las gracias y te ayudamos a que en un futuro puedas volver y que también puedas llegar a tu destino y puedas descansar en paz. Se entendía que el sufrimiento, el purgatorio, para entendernos nosotros, era el mundo, o sea, donde venías a sufrir aquí y después a partir de aquí empezaba otro camino y otra vida. Y lo que querían es que, ya que no sabemos dónde vamos, ya que no sabemos hacia dónde iremos, que al menos se lleve algo, que al menos lo respetemos, y que si en el más allá ven ese ritual y ese honor que le hemos dado a esta persona, pues lo tenga mucho más fácil después de la muerte, llegar pues donde tenga que llegar, y saber que cuando uno pues fallece, no depende nada de él, sino que ya dependen de los que tienen que guiarlo y juzgarlo. O sea, él ya hizo todo en este mundo y a partir de ahí ya nada le pertenece a él, y deciden los demás. Y de ahí que era muy importante hacer un buen ritual, hacer ofrendas para que lo tuviera mucho más fácil a la hora de llegar y ser juzgado, y que tuviera el camino mucho más plano y más plácido. Al final es como en la vida misma, es decir, si vas un poco más recomendado, pues bueno, las cosas cambian, ¿no? Sí, es así. Es como una carta de recomendación. Exacto, exacto. Tony, ¿cómo es ese camino del inframundo y cómo lo vamos a atravesar? ¿Quiénes nos van a poder guiar en ese camino? Sí, el camino del inframundo empezaba, pues, como hemos dicho, ¿no? Con la muerte de la persona. Empezaba con ese ritual, te ponían esa moneda o esas monedas, las ofrendas para los que había después por ahí, en el inframundo, y el camino era el camino en principio, pues empezaba con el Erebus o las tinieblas eternas. La etimología de Erebus es sombra o negruna. Claro, la sombra o negruna, pues hay muchas películas que sale. Por ejemplo, una de las películas, me acuerdo yo, la de Los Otros, película de Los Otros, pues hay un momento que Nicole Kidman, correcto, sale de la mansión y empieza a ver pues neblina, negruna, no termina de ver un camino, y entonces después encuentra a su marido ahí herido y bueno, se reencuentran. Eso más o menos sería el principio del camino. Sería como una niebla que te vas, no ves nada, hay como una confusión, un lugar de oscuridad, en donde la entrada al inframundo pues está rodeada de esta neblina, de esta oscuridad, de estas tinieblas, donde entras en la tierra de Hades, y ahí caminando entre las tinieblas eternas llegaban hasta el lugar en el que Caronte tenía la barca. Claro, las almas, para poder atravesar esta neblina, muchas se perdían y otras eran guiadas por Hermes o el dios griego, el dios romano, que era Mercurio. Que era el guía. Entonces, claro, Hermes lo que se encargaba era de guiar a las almas para que empezaran el camino y fueran hacia el río Estigia. Claro, ¿qué sucede? Pues que muchas se perdían. ¿Por qué? Pues porque no les habían hecho el ritual funerario, no les habían dado las ofrendas, no les habían podido dar las monedas, y entonces ahí pues divagaban pues años y años hasta que
transcurrido un periodo, los guiaban otra vez hacia el río Estigia. Entonces, ese era el primer paso, el tema de las neblinas. Después, claro, cuando llegabas al río Estigia, ahí Hermes, pues, que era un dios del Olimpo, hay que entender. O sea, para los que no sepan mucho de mitología, Hermes es un dios griego que era el de la comunicación. Era un dios que podía viajar al inframundo, ir al Olimpo, ir a la tierra, bajar hasta el mundo de Poseidón. Y el tío se desplazaba por aquí y por allá, pues con su casco con alas y sus zapatos alados, y tenía la entrada abierta por todos los mundos. Entonces, Hermes lo que se encargaba era eso, de guiarlos hasta la entrada, hasta ese río, y después ahí Caronte, uno de los principales filtradores, decidía si subían a la barca o no, y como hemos dicho, si no había un buen ritual, ya no los dejaba subir, y lo primero que tenían que hacer era pasar 100 años por las orillas del río Estigia, y a saber tú qué les pasaba por ahí. Los devoradores de almas pues estaban por ahí, y si muchos se caían en algún pozo o caían en el río Estigia, pues ahí ya se acabó la historia del alma y se perdía por ese mundo. También Caronte, si veía que había un ritual funerario, pero no había la ofrenda necesaria, tampoco los hacía subir. Entonces ya empezamos que a la hora de entrar era mucho más peligroso y difícil de lo que uno se pensaba. Porque también después hay otra, el señor Caronte, que era un barquero que transportaba las almas desde una orilla hasta la entrada del inframundo, tampoco es que fuera muy buena persona, porque le podían pagar, pero después si se le cruzaban los cables, los tiraba al río y se acabó tu vida. Se acabó el viaje. Sí, se acabó el viaje y el alma pues se quedaba ahí en el río. Después para subir a la barca o para volver, pues ya tenías ahí un trabajazo enorme y muchos no volvían. Entonces era un inicio muy, muy conflictivo y era un inicio del camino muy, muy difícil y muy confuso. Yo creo que la palabra confuso, intenso y difícil va a ser una tónica en este programa, porque también hay que recordar que estamos explicando el inframundo para poder entender la energía de Escorpio. La energía de Escorpio a veces es muy confusa, es muy intensa, es muy difusa, hay mucha intensidad, tenemos miedo. Escorpio también es parte de eso, de los miedos o las manipulaciones o los abusos de poder, y todas estas palabras que pueden definir a Escorpio se van a ver mucho en el inframundo. Después veremos otras cuando lleguemos a los Campos Elíseos y a la isla de los a la isla de los bienaventurados, perdón. Vamos a ver la parte más noble de la energía Escorpio, pero hasta llegar ahí el camino es bastante intenso. Me estaba acordando de una cinta de Hollywood, ahora que tú hablas de los otros, donde se veía esos devoradores de almas, sobre todo si te habías portado mal, por ejemplo en Ghost, no sé si te acuerdas. Sí, correcto. Película, que ahí salía, además daba bastante miedo cuando salía esa imagen. Y eran unos devoradores, realmente, te cogían y te llevaban, se veía perfectamente que hacia una oscuridad, ¿no? Y bueno, y ha habido diferentes representaciones en el cine, ¿no? Yo también me acuerdo de haber visto Más allá de los sueños de Robin Williams, no sé si la has visto la película, y también se ve, ¿no? Como atravesando para encontrar a un hijo suyo que falleció, estando él ya fallecido, entra en un mundo. Y también a través de unas barcas van navegando, ¿no? Llegando a unas ciudades para ver si puede encontrarlo, ¿no? Con unos planos ambientados en la pintura del Bosco. Y nada, muy interesante, ¿no? Ahora me acordaba de estas secuencias, ¿no? Que al final apuntan a eso, ¿no? Sí, además, por ejemplo,
Otra película famosa que es el Sexto Sentido, ¿es posible? De Bruce Willis. Sí, del Sexto Sentido. De Bruce Sí, Willis, correcto, sí. De Bruce Williams, sí. Que claro, también parecía un poco lo mismo, que al final cuando, bueno, en el final de la película te enteras de todo, pero las sensaciones son parecidas, ese frío, esa neblina, esa oscuridad, esa confusión, hasta llegar a donde tiene que llegar. Todos, creo que todos lo describen muy claramente y todos tienen una línea a seguir. No sé si es por falta de creatividad o porque realmente casi todo el mundo pues sigue la misma línea. Yo, por ejemplo, ahora hablando del inframundo, tiene mucho que ver la manera como las almas se iban hasta el río Estigia, a través de esas tinieblas, a través de ese río, y después cuando se encuentran a Cerbero, ese perro de 3 cabezas, que es bastante pues espeluznante. A mí me recuerda mucho también en la astrología los 3 planetas transpersonales. O sea, Júpiter y Saturno son los planetas sociables, que son más generacionales, pero después de Saturno, que es el último planeta que se ve, que a simple vista de ojo humano podemos observar, después vienen 3 planetas más. Vienen muchos más, pero bueno, en nuestro sistema vienen 3 planetas más que se llaman transpersonales, que son aquellos que están más allá de la propia persona, están más allá del propio conocimiento humano. Y para observarlos necesitas de herramientas y necesitas de telescopios, en este caso, para poder observar este planeta cómo va. Entonces, claro, si nos fijamos bien, el primer planeta, que es Urano, es un planeta de cambios radicales. O sea, Urano es muy eléctrico, es una tormenta eléctrica, es una tormenta con lluvia, con agua, y es un planeta muy frío, y eso podría describir perfectamente la muerte. Cuando el cuerpo pues se va muriendo, pues sucede eso, ¿no? Pierdes calor, tienes frío, hay mucha humedad, y después tu cuerpo sucede que se acaba y muere. Después, a partir de ahí, hay un camino a seguir que no tenemos ni puñetera idea cuál es, que está siempre, pues como hemos dicho nosotros, con esas penumbras, esas nieblas, esa negruna, esas sombras, ese espacio o ese viaje hacia un sitio desconocido, y eso se podría representar claramente con Neptuno. Neptuno lo podríamos describir como ese viaje del alma hacia el inframundo, hacia el proceso de regeneración que sería Plutón, que Plutón es el dios romano y Hades es el dios griego. Y ahí, con Plutón, empieza un proceso de regeneración, de transmutación y de eliminar todas esas toxinas o todos esos actos, para poder relacionarlo, todos esos actos que hemos ido haciendo y cambiar la dinámica que estábamos llevando hasta ese momento. Entonces, claro, cuando llegas a Plutón es cuando entras en el reino de Hades, y ahí empieza el proceso de regeneración y de juicio. Entonces yo lo relaciono mucho con eso. Y si nos fijamos, ahora con el programa que vamos a ir haciendo, en la explicación, podremos ir, o lo que haremos más que nada, para aquellos que no sepan, vamos a intentar ir haciendo la explicación del inframundo y ponerlo en contexto con la astrología, para que lo puedan entender, para que sepan más o menos un poquito cómo entender este viaje que vamos a hacer hasta el mundo de los muertos, y cómo vamos a poder entender esa regeneración y esa transmutación del alma para después volver a reencarnarnos. Y bueno, y en ese tránsito, en ese viaje, hasta poder presentarnos, ¿no?, ante esos jueces que hablábamos, hemos hablado de algún río que vamos a navegar,
Pero parece que hay diferentes nombres, ¿no?, de ríos por los que se pueden surcar, ¿no?, en ese camino, Sí, ¿no? sí, el río más conocido es el río Estigia, Ujú, que es el más prominente y más conocido, y también donde los dioses realizaban juramentos. ujú, El río Estigia es, como hemos dicho, donde la barca de Caronte iba viajando hasta la otra orilla, que era el reino de Hades. Había varios ríos en el inframundo y diferentes. También hay a veces confusión o duda entre si el río Estigia era el donde Caronte pues tenía la barca, o había el río Aqueronte, que ujú, también pues es muy parecido. Lo que pasa es que, claro, el río Aqueronte era el río de la miseria, era el río de la aflicción. Entonces, no sé muy bien hasta qué punto podría ser eso, porque, claro, ya que tu alma ha ujú. desaparecido, perdón, ya que tu cuerpo ha desaparecido y el alma tiene que bajar, pues coño, es una putada, ¿no? Porque estás hundido en la miseria porque se Sí. te ha acabado la vida y ahora pues Mm, hay que rendir cuentas. Pero bueno, había estos dos ríos bastante importantes que se entiende que eran los guías hacia el inframundo, hacia el reino de Ares. ujú, Después había otro más, como es el de Flegetonte, que era un río de fuego. Era un río bastante intenso. El viaje por allí, pues ya te digo que no era muy sencillo. Este río desembocaba en el Aqueronte. ujú, Entonces, todos los ríos estaban unidos entre ellos y cada uno pues convergía con el otro, um, porque cada río se encargaba de ciertos pecados o ciertas actitudes de cada uno. Por ejemplo, según Platón, este último río de Flegetonte, pues conduce hasta el Tártaro. ujú. Claro, si es fuego y el Tártaro, que es donde van a sufrir todos, donde los más malos, los diabólicos y aquellos que han hecho unos actos los cuales no son dignos de los dioses, pues son castigados allí. Está asociado al castigo este río. Y sobre todo, en el Flegetonte, este río de fuego, iban todos aquellos que golpeaban a sus padres y a sus madres. Entonces, claro, era como una especie ya de castigo. Si has empezado pues maltratando a aquellos que te han traído a la vida, el primer paso para rendir cuentas es que te meten en un río de fuego y ahí empiezas a arder hasta que llegas a puerto. Y si tienes que llegar hasta el Tártaro, pues ya te digo yo que algo bueno no has hecho. Después también hay otro río que es el Cocito, es el río de los lamentos. Es un afluente del Estigia que fluye hasta el Aqueronte. Entonces, claro, todos aquellos que estaban tristes por morirse y tristes por haberse acabado la vida y tristes por todo lo que habían hecho y no habían hecho, pues se iban hasta el Cocito. Este también era otro río que empezabas pues la tortura, por así decir. Según Platón era circular y también desembocaba en el Tártaro. Y era asociado al castigo de los asesinos. O sea que ya me dirás tú, vaya ríos que había por ahí abajo, que así como el Estigia era pues uno de paso, todos los demás pues tenían lo suyo y ya empezaban a distinguir a las almas buenas y a las almas malas y a todos aquellos, diremos, pecados que habían realizado, aunque pecados es más del cristiano, sino aquellos actos que no eran muy nobles. Después había otro río, como era el río Lete, o era el río del olvido. Este río es un poco especial, no es que se metiera a nadie por ahí, sino que sencillamente las almas se olvidaban. O
Si un alma se perdía y se metía en el río Lete, pues se olvidaba de qué estaba haciendo y hacia dónde iba, y el alma empezaba a divagar años y años hasta que volvía a recobrar esa memoria. El río Lete a veces no se describe como un río, sino que se describe como una llanura. Es un poquito difícil de entender, a veces hay una confusión, pero también lo veremos más adelante con la fuente de Lete, que es la fuente del olvido. Para poder reencarnarse era de especial y vital importancia. Después había otro último río, entre comillas, y era el océano, que era el río que envuelve al mundo y que marca el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, bueno, este era más superficial, no era tanto del inframundo, y era menos agresivo que no todos los demás. Claro, aquí sí empezamos a vemos un poquito ya que Escorpio, la energía de Escorpio, o el signo de Escorpio, es un signo de agua. Y estamos viendo que en la descripción del inframundo hay bastante agua, hay bastantes ríos subterráneos. Y Escorpio es eso, es la energía de las aguas subterráneas y donde no son del todo pues transparentes, son aguas turbias. Siempre hemos describido como las aguas o el signo de Escorpio como el agua de las aguas fecales, así como Cáncer es un signo de agua dulce por su regente que es la luna, o Piscis, que es un signo de agua salada por su regente que es Neptuno. Escorpio es el de las aguas subterráneas y de las aguas putrefactas y de todas aquellas aguas que no se ven. Y esto nos da un claro indicio de la fuerza del agua que hay en el inframundo y del por qué se le puede asociar a Escorpio con el elemento de agua. Y eso solamente empezando el camino, porque todavía la travesía aún le queda un poco, porque después de haber podido pasar por alguno de estos ríos en los que incluso comentabas antes que había la posibilidad de estar 100 años, ¿no? De divagación, ¿no? Perdidos, sí. Perdidos por allí. Bueno, pues van haciendo su travesía y, ¿cómo es la figura de ese perro de 3 cabezas que tú decías, ese Cerbero? ¿Cómo es esa figura? O sea, ¿cómo representa en ese camino esa figura? ¿Cuál es su cometido? ¿Qué hace? Sí, Cerbero era el perro guardián de Hades y del inframundo. Cerbero era el portero, que estaba en la puerta y el que dejaba entrar, pero no dejaba salir. Era un perro pues de grandes dimensiones, un perro con 3 cabezas y cola de serpiente. Hay sitios donde lo describen también con melena de serpientes, con varias serpientes. ¿Por qué las serpientes? Porque, bueno, era hijo de Tifón y de Equidna. Y Tifón lo que tenía, pues, tanto las piernas como brazos, tenía bastantes serpientes. Era un bicharraco, Tifón. Además, bueno, fue hijo de Gea que lo tuvo que crear porque estaba pues enfadado con Zeus por haber metido a todos los titanes en el Tártaro. Entonces ahí empezó pues una gran pelea entre Tifón y Zeus, que bueno, se vieron las caras varias veces. Entonces era ya el padre era bastante violento, bastante agresivo, bastante pues feo, que dijéramos, o impresionaba. Y el perro pues, sí, y el perro pues tenía sus mismas características. Era Cerbero era hermano de la hidra de Lerna, del león de Nemea y de Quimera. Tres grandes figuras donde Hércules fue quien pues los venció y terminó con su vida. Cerbero era el perro, como hemos dicho, que estaba en la puerta y no dejaba salir a nadie. Todos entraban. Y después otra cosa, Cerbero
así como lo estamos explicando, que era un bicho pues que se podía comer a las almas y que tenía 3 cabezas y que se lo conoce como el comedor de carne o el demonio del pozo o la bestia del pozo, pues a veces era un perrito bastante amistoso. Sí, en los rituales fúnebres pues se le había dado pues alguna ofrenda para el perro, para el cerbero. Entonces ahí el perrito decía, oh, fantástico, alguien me ha dado una galletita, entonces usted puede pasar y diríjase por ese camino que le va a ser más fácil. Si no le traías ninguna ofrenda, ya te digo yo que no era muy amistoso. No había mucha cosa que hacer. Sí, tenía malas pulgas. Sí. Nunca mejor dicho. Sí. También hay que saber que no dejaba salir a la gente o a las almas, pero hubo héroes, hubo personas, hubo humanos que sí pudieron entrar y que pudieron salir. Uno de ellos era Orfeo de Lira, que hizo que se durmiera. ¿Por qué? Pues porque Orfeo de Lira tenía que ir a buscar a Eurídice o hablar con Hades para pedirle que Eurídice pues volviera pues a la vida. Entonces, para entrar, lo que hizo fue primero encandilar a Caronte, después durmió a Cerbero y ahí pudo entrar y hablar con Hades, y después pudo salir otra vez tocando esta arpa que tenía Orfeo, y pudo volver a dormir a Cerbero y encandilar otra vez a Caronte para poder salir. Después hubo otro troyano, un troyano que era Eneas, que para entrar y salir pues le dio un pastel de miel con somnífero y se saltó pues a este gran animal de compañía y a este protector y a este guardián de las puertas. Y después también hubo otro, como era Hércules, que uno de los 12 trabajos que tuvo que hacer era capturar a Cerbero. Para eso tuvo que entrar, pedir permiso a Hades y decir, escucha, me voy a llevar a tu perrito porque es uno de mis trabajos y no me queda otra. Entonces, si me lo dejas llevar, yo te lo devuelvo en unos días y se acabó la historia. Y Hades le dijo, bueno, te lo puedes llevar siempre y cuando él se deje y no utilices ninguna arma que no sea en tus manos. Y ahí Hércules pues utilizó todas sus energías, sus fuerzas y herramientas con sus manos, y bueno, lo sometió y se lo llevó hasta Euristeo y se lo presentó. Dijo, mira, ¿no querías el perrito? Pues aquí lo tienes. Y después de presentarlo, el perro lo devolvió y ahí pues volvió otra vez a proteger las puertas. Son anécdotas de este animal que era bastante pues grande, bastante pues significativo, y tenía pues unas características muy especiales, y como todo tiene su parte buena y su parte menos buena y su parte agresiva y su parte pues amistosa. Como todo perro, ¿no? Según cómo lo cuides, pues te va a hacer una o te va a hacer otra. Sí, tiene su... Bueno, como al día a día con cualquier mascota que tengas, que según la críes, pues así tienes esa respuesta, ¿no? Sí. Además, Cerbero, es lo que hemos dicho, era el guardián de las puertas del inframundo, y después ahí, cuando las almas pasaban, iban hacia otro apartado, hacia otra sala, que era pues los jueces del inframundo. Unos jueces que ahí empezaban a valorar pues qué habías hecho y qué no habías hecho, y empezaban a consultar entre ellos hacia dónde te tenías que ir. Estos 3 jueces es muy curioso porque son 3 reyes del mundo terrenal que, por su manera de ser, por sus actos, los pusieron como jueces de las almas. Es muy curioso porque, claro, Hades es el rey del inframundo, pero parece ser que no juzgaba a nadie, solo se encargaba de ordenar un poquito su palacete. Entonces esto a mí me ha surgido pues mucha curiosidad, porque claro,
la imagen que tenía yo era de que Hades era el que cortaba el bacalao, como se dice por aquí, y el que decía, bueno, pues tú aquí, tú allí, y aquí se hace lo que yo digo. Y me he sorprendido de que no, de que él solo se encargaba de organizar y que después cada uno tenía sus propias normas, su propio apartado y sus propias competencias, y ellos iban gestionando, y el que después veía si lo hacían bien o no era Hades. Claro, estos 3 jueces a mí me picó la curiosidad, y además también me sorprendió que fueran los que estaban ahí juzgando las almas en esta sala de los juicios. Y eran tres. Y es curioso porque eran 3 hijos de Zeus. Entonces, más aún, o sea, el más importante es Minos, que es el rey de Creta. Después estaba su hermano Radamantis, y después estaba el rey de Egina, que era Eaco. Por ejemplo, Radamantis, que era hermano de Minos, se encargaba de juzgar a los asiáticos, a los orientales, y tenía un código de leyes bastante estricto. Después estaba Eaco, rey de Egina, que juzgaba a los occidentales o a los europeos, y era pues muy característico por su piedad y su justicia. Y después había un tercero, que era Minos, rey de Creta, que juzgaba a los griegos y tenía la última palabra. Es muy curioso que 3 reyes que habían gobernado en la tierra pues fueran los 3 jueces de las almas, y que además, una vez ellos dictaban ese veredicto, no había nadie que les pudiera decir, que les pudiera volver en contra o pudiera volver atrás ese juicio. Una vez dictaban sentencia, se acababa la historia, y el alma pues tenía que ir hacia su camino. Hasta el propio Zeus, que a veces intentaba decir, oye, pues mira, este es colega mío, me lo devuelves y va a vivir conmigo, pues le decían, oye, la sentencia está dictada y tiene que cumplir la condena, y después ya veremos si te lo puedes llevar y volver a tu casa. Entonces, claro, eran 3 jueces bastante estrictos y con bastante poder sobre todos los dioses que había. Pues fantástico, parece mentira que todavía el tránsito después de la muerte sea una peregrinación sin saber todavía cierto el destino que te va a tocar, ¿no? O sea, es todavía, bueno, una antesala a no saber definitivamente, ¿no? De momento a dónde vamos, ¿no? Es curioso, ¿no? Que parece que no, pero ese camino después de la muerte te conduce, como aquel que dice, pues a un poco de ambigüedad todavía, ¿no? De no saber exactamente cuál va a ser el final, ¿no? de tu alma propiamente dicha, ¿no? Sí, es lo que hemos dicho. Yo siempre lo relaciono todo, y como hemos dicho, con los 3 planetas transpersonales. El primero es Urano, que hay un cambio de estado, que es el de la vida, la muerte, y toda esta confusión que es muy neptuniana, es ese viaje hacia no sé dónde, y hacia donde en algún lugar va a pasar algo que no tengo ni idea, pero tampoco me lo han contado, ni lo ha visto nadie, ni me lo han podido explicar bien. Y después también hay otra cosa a tener en cuenta, y es lo que estamos haciendo. Esta explicación describe también la energía de Escorpio y de la casa 8. ¿Qué pasa? Pues yo no sé si ahora los que tengan los escorpianos, los de Sol en Escorpio, a lo mejor se van a sentir enfadados o no, pero si te fijas, muchos Escorpio pueden llegar a tener una energía tan inmensa como Cerbero, como este perro guardián, y pueden llegar a ser tan agresivos como este perro guardián de 3 cabezas que devoraba almas. O sea, los Escorpio tienen una gran intensidad energética, una gran fuerza, y son grandes protectores. Y Cerbero es una parte de la energía que los puede describir. O sea, puedo ser cariñoso contigo si me das algo, si me respetas,
si me ofreces o me das alguna ofrenda, pero también puedo ser bastante agresivo si te pasas de frenada y no me respetas. Y si no haces lo que aquí se tiene que hacer, que es seguir una línea. Hay unas pautas y hay que seguirlas. Si no las sigues, pues vamos mal. Yo creo que esto también describe mucho la energía de Escorpio. Un Escorpio puede llegar a ser muy dócil, puede llegar a ser muy protector, puede llegar a ser una persona espectacular, donde hay mucho amor que dar, pero como lo cabrees un poco, te va a devorar vivo. Esa es una parte. Y después la otra son los 3 jueces. Los 3 jueces yo creo que también describen mucho esta energía escorpiana, donde Escorpio también es muy justo. Si él cree que las cosas se han hecho bien, si él cree que no se le ha faltado respeto, y si él cree pues que el camino a seguir ha sido el correcto, pues te va a respetar y no te va a juzgar, sencillamente te va a acompañar. Eso también pues se puede representar mucho con estos 3 jueces. Esta energía escorpiana, que no solo es intensa, sino que también es muy respetuosa y sigue unas normas y suelen ser personas muy justas. Suelen ser personas muy justas. Después también, cuando hablemos un poco de Hades y Perséfone, que ya lo hablamos, pues son muy respetables, respetan mucho a la otra persona. Esto también es una característica muy importante de Escorpio. Pero bueno, como estamos viendo, hasta aquí pues la energía del inframundo, la energía de Escorpio es muy intensa, muy confusa, muy difusa. Hay unas normas a seguir, unas líneas, y si lo haces bien, tienes el camino fácil, y si lo haces mal, pues te encuentras mil y una impedimentos, mil y una pues penitencias. Y esto también es la energía Escorpio, y es la energía de casa 8. Es una energía muy intensa y que no se termina de entender muy bien si hoy estoy bien, mañana estoy mal, si hoy tengo un subidón de energía, mañana no. Y todo lo que está metido en casa 8, a veces te puedes juzgar a ti mismo, te puedes autoengañar, te puedes estar confuso, te puedes fustigar, y después te puedes valorar. O sea, puedes hacerlo todo en un tiempo muy breve. Cuando hablo de casa 8 no estoy hablando solo de un sol o una energía en Escorpio, sino puede ser, yo qué sé, un Tauro en casa 8, un Géminis casa 8 o un Piscis casa 8. Casa 8 es, por ejemplo, a según qué horas has nacido. Si has nacido, por ejemplo, entre las 2 y las 4, según el mes del año, pues sueles tener un sol en casa 8. Y la intensidad de esa energía solar, pues es como hasta ahora hemos descrito el inframundo. Puede llegar a tener subidas y bajadas muy, muy intensas y puede llegar a tener una inestabilidad energética muy, muy elevada. Bueno, pues hemos empezado con esa definición del inframundo, esos rituales que de alguna manera van a avalar de un poco ese tránsito, ese camino que vamos a hacer dirigiéndonos hacia esos jueces ante los que nos vamos a presentar y vamos a, sin duda, rendir cuentas, ¿no? Para saber nuestra alma finalmente cuál va a ser su destino. Lo vamos a hacer guiados por Hermes, con Caronte, a través de esos ríos diferentes a navegar en el inframundo. Nos vamos a encontrar en el portal con ese perro de 3 cabezas, ese cerbero que nos va a permitir entrar y no salir salvo alguna circunstancia específica, o sea que el camino es hacia adelante. Vamos a estar ante esos jueces y todo ello va a ser en un marco de lo que es la muerte. Pero ¿qué Dios es el que representa a esa muerte de la que estamos hablando? Sí, el dios ese es Thanatos, el dios de la muerte, pero Thanatos no es el dios de la muerte violenta, sino Thanatos es más el de la muerte sin violencia, el de la muerte dulce. Thanatos
es el que pues se iba al cuerpo, al humano, y decía, pues mira, amigo, se te ha acabado la vida, te voy a llevar conmigo. Entonces se presentaba ahí en su casa y lo que hacía pues era quitarle la vida de una manera pues muy, muy suave. Claro, Tánatos, yo creo que Tánatos no lo podemos dejar solo sin acordarnos de las Moiras. Las Moiras eran tres mujeres que se las representa como tres viejas, que una era la que tejía un hilo. Había otra segunda que lo que hacía pues era decir, bueno, pues esta persona va a vivir hasta aquí. Y después había una tercera Moira que cortaba y decía, el destino de esta persona se termina a esta edad. Pues claro, había una que tejía, según cómo tejía y la calidad del hilo, pues la vida de esa persona tenía pues más o menos conflictos, o era más o menos difícil, o tenía más o menos riquezas. Ahí empezaba un poco todo el tema. Después estaba, como os he dicho, la segunda, que decía, bueno, pues vamos a acordar y yo creo que hasta aquí esta persona va a poder vivir, y se acabó. Y venía la tercera y clac, cortaba. Y cuando la tercera cortaba, decían, escucha, amigo, Tánatos, pues ahora esta persona se ha acabado, el alma esta pues ya le ha bastado, la cortamos y vas a buscarlo. Entonces cortaban el hilo y él se iba al alma y decía, pues mira, pues ahora te vienes conmigo. Y Tánatos era el dios de la muerte sin violencia. Después estaba Hipnos, que Hipnos era el dios de los sueños y era hijo de Nitz, la noche. Hipnos pues te daba sueños plácidos, pero también te dormía para que pudieras morir plácidamente. Entonces, Hipnos y Tánatos iban mucho, era un dúo dinámico, ¿no? Era un dúo que estaba siempre junto y que actuaban los dos siempre a expensas de las Moiras. Las Moiras decían, pues escuchad, este se ha acabado y está por él, pues según cómo tenía que terminar, pues o Hipnos lo dormía y después Tánatos se lo llevaba, o directamente Tánatos se lo llevaba para el inframundo. Y ahí empezaba pues el camino que hemos dicho. Había otros dioses, como era por ejemplo Morfeo, que era hijo de Hipnos, y este se encargaba más de los sueños de los reyes y emperadores, y de que pues cuando se terminaba la vida de estos, Morfeo los dormía para que Tánatos terminara el trabajo. Después había otras diosas, como eran las Keres, que eran las diosas de la muerte violenta, y casi siempre eran en batalla, o pues eran las que hacían que los demás asesinaran a otros, o por ejemplo si se acababa la vida de uno, pues tenía un accidente bastante violento, era una muerte bastante impactante. Y como Tánatos pues te quitaba la vida sin violencia, las Keres no, las Keres ahí había de todo. Y con eso pues con todos estos dioses de la muerte empezaba el camino hacia el inframundo. Vaya, pues la verdad que esta noche tengo que decirte, Tony, supongo que las personas que nos escuchan estarán pues sorprendidas, ¿no? De poder hablar, ¿no? De ese camino, ese tránsito, ¿no? Después del amor interesante, porque muchas veces parece una tontería, pero cuando nos planteamos el saber que algún día habrá un final, que ese final puede ser un principio, pero que habrá un final físico, ¿no? De nuestra existencia, y tenemos ese temor, ¿no? Que ese momento que a veces te quedas un poco así, ¿no? Que parece como que haces un pensamiento más
más encuadrado en un día me llegará, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que también hablar un poco de la forma en que estos griegos interpretaban este tránsito también nos da un poco de tranquilidad en el sentido de que, bueno, al final, en esa transformación, ¿no? En esa otra dimensión que vamos a encontrar, pues, bueno, pues parece que en alguna medida pues hay como una especie de oportunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que como efectivamente no acaba todo con la muerte, pues nos dirigimos hacia la posibilidad, pasando por esos jueces, de que podamos alcanzar un sitio mejor y bueno, y por la eternidad, ¿no? Que no es poco. Sí, es lo que tú has dicho. Hay un renacimiento, hay una muerte y a veces la muerte solo es el inicio de la vida o del camino. Claro, no a lo mejor. Claro, cuando hablamos de muerte, yo en astrología hablamos de muertes simbólicas, no hablamos nunca de una muerte física, porque la energía de Escorpio es eso, es una muerte simbólica, es una transformación y es un renacimiento. O sea, mueres para volver a renacer, como es el ave fénix. Y lo que tú has dicho, todo lo que rodea la energía Escorpio es eso, el camino hacia la transformación, el camino hacia el renacimiento, el camino hacia la muerte. Y que desde mi punto de vista no hay que tener miedo al fracaso o al haber acabado con un proyecto o que a lo mejor una idea se haya muerto cuando fue iniciada. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Hay que iniciar cosas, hay que intentarlo y es esto de ensayo-error o prueba-error. Hay que mirar intentar de que funcione. Si no funciona, pues no pasa nada y volvemos a empezar y ahí aprender de los errores. Esto es mucho de Escorpio, es mucho de reinicio y es mucho de la reencarnación, ¿no? De lo que estamos hablando o vamos a hablar ahora cuando entremos en materia. Este proceso de reencarnación y de limpieza, de depuración, de desintoxicación, todo eso va muy relacionado pues con el inframundo y con la energía de Escorpio. Me ha gustado mucho cuando ponías ahora el ejemplo del ave fénix, porque es una leyenda muy bonita en la que cuentan que este ave, pues en un momento determinado de su existencia, atraviesa volando las columnas de Hércules y se acerca hacia unos palmerales. Cuenta una leyenda, ¿no? De estas muchas cabras por la zona de Egipto y que allí pues este ave crea como un habitáculo, como una especie de pira natural y en la que se produce como una autocombustión y entonces arde y se convierte en cenizas y de esas cenizas ahí viene la renovación, ¿no? Después de la muerte. De esas cenizas nace el nuevo ave fénix. Y como nace, según cuenta la leyenda, recordando la experiencia que tuvo la última, entonces se va sumando, se convierte en sabiduría y esa nueva ave fénix pues empieza a volar, ¿no? Y empieza otra vez a hacer el camino. Es bonita la historia. Sí, el ave fénix nosotros lo representamos mucho con la energía Escorpio, porque es una descripción muy, muy clara, muy concisa, muy fácil y muy benevolente. Además, poder entender esa muerte-resurrección a través de un ave fénix es mucho más práctico, es mucho más fácil de entender que no esa muerte-renacimiento pues con el viaje hacia el inframundo y el volver y la reencarnación del alma. Que a veces reencarnarse pues suena como que para reencarnarme quiere decir que tiene que haber un karma y un dharma y puede ser como un poco más violento. La descripción del ave fénix yo la utilizo mucha en Escorpio y además las historias del ave fénix son muy bonitas y son muy místicas, muy especiales. Pues bueno, ahora que vamos a abordar el tema de la reencarnación, si nos los permitís, os vamos a hacer un pequeño recordatorio de la sintonía de nuestro programa. Vamos ahí.
Estás escuchando La Revolución de los Planetas con Tony Perelló. Bueno, 7 minutos, estás en la sintonía digital de Radio Cadena Club a través de H24 Studios. Nos sintonizas a través de www.radiocadenaclub.com. Y bueno, esta noche de miércoles, mágica, como todas las noches, una noche de aprendizaje, una noche de búsqueda, una noche de elevarnos, de querer saber y de querer saber sobre todo sobre nosotros, sobre nuestro destino, conocernos un poco más, porque al final es cierto que bueno, disfrutamos de muchas cosas y así tiene que ser en esta sociedad en la que estamos y bueno, y estamos para hacerlo, ¿no? Es decir, para disfrutarlas y para disfrutarlas sobre todo con las personas que amamos, las que queremos, las que están en nuestro entorno. Pero está bien, ¿no? Ir conociendo un poco de la vida misma, de la madre tierra, del astro sol, de nuestra querida luna que está ahí en el firmamento, y bueno, y de las consecuencias propias de la existencia, ¿no? O sea, por ejemplo, esta noche que hablamos del inframundo, relacionado directamente con la muerte, que al final es una esencia más que forma parte de la vida, es decir, es un proceso a través del cual tenemos todos que cumplir. Otros ya pasaron, nosotros también pasaremos, pero debo decir que escuchando a Tony Perelló esta noche y bueno, y ahora que nos falta el tema de la reencarnación, una cosa extraordinaria, nos da quietud, nos da tranquilidad, porque al final sí les digo una cosa, sí os digo una cosa, en todo este tránsito van a sufrir quizás más los que nos vean desde fuera cuando nos consumimos que nosotros mismos, que poco a poco nos iremos apagando para encendernos de nuevo, para reconectarnos con ese otro mundo, ¿no? Con ese camino, ¿no? Con ese parámetro diferente que no conocemos, pero en el que vamos a continuar, ¿no? O sea, yo creo que hemos de estar tranquilos, debemos de estar tranquilos, y como una vez me contó una persona, si recibes esa muerte con tranquilidad, con espiritualidad, no te habrás dado cuenta y ya habrás atravesado ese portal, ¿no? Bueno, Tony, pues que sea así de fácil, ¿no? Y rápido ese tránsito, aunque después nos quede el camino, ¿no? Del inframundo. Sí, sí. Que ahora pues eso, vamos a empezar a hablar de ese camino, de ese proceso hacia la reencarnación, y vamos a poder entender un poco más qué sucedía después de ese juicio, ¿no? De ese juicio final que siempre se le llama, que para mí no es final, sencillamente es final de una vida para después empezar a otra. Una vez el alma pues había hecho todo este camino, como has dicho tú, hacia esas tinieblas, hacia el río Estigie, según cómo había vagado 100 años, o se había caído en el río, o se había desviado por uno de estos ríos del inframundo y había pasado 1001 penurias, y después había pasado por ese perro enorme y que daba tanto miedo, y cuando habían ya terminado en esa cámara para su juicio, después sucedían varias cosas. La primera, que te encontrabas pues con una fuente, la fuente de Mnemosine, o estanque del recuerdo. Había un gran álamo blanco que daba sombra a esa fuente y lo que sucedía era pues que las almas tenían que beber para recordar todo lo que habían hecho, tanto bueno como malo, y recordar, por ejemplo, si habían tenido pues muchas acciones malévolas, pues que las recordaran y que supieran el por qué después venía uno de los 3 caminos. Por ejemplo, después de esa fuente, lo que sucedía era que había 3 caminos en los cuales
pues uno de ellos era lo que hemos dicho al principio, los campos de Asfódelos, donde las almas que no eran ni virtuosas ni malvadas, pues divagaban por ahí durante años. O sea, resulta que no tenías que ser bueno o malo solo para entrar en un sitio a otro, sino que además había un espacio para toda esa gente que no había sido ni buena ni mala, no había hecho ni acciones buenas ni acciones malas, y se encontraba pues divagando ahí en las rutinas del día a día durante cientos de años, hasta que después se daba cuenta de lo monótona que había sido su vida. Claro, eran unas praderas tétricas, las cuales se hallaba el Erebo y la mansión de Hades y Perséfone, y las almas iban dando vueltas sin golpear a nadie, pero haciendo como un camino de rutinas. ¿Eso qué quería decir? Pues que no te sirve el no hacer nada. Era un toque de atención para decir, en esta vida has venido a cumplir una misión, has venido a cumplir un destino, un camino, y no vale quedarse quieto sin hacer nada. O sea, el alma está para vivir experiencias. Buenas o malas dependerá de cómo se mire cada uno y de cada quien las juzgue. El alma está pues para poder aprender y para poder viajar y divertirse. No está para quedarse quieto sin hacer nada, sin tomar ninguna decisión. Eso los griegos lo tenían muy claro y lo castigaban mucho, que en esta vida tienes que tener un poquito de chispa, un poquito de valentía, darte el permiso a experimentar y a disfrutar. No vale el quedarse quieto sin hacer nada y esperar pues que el tiempo pase y ya veremos qué sucede, y si no me muevo, pues bueno, tampoco pasa nada y te mueres del aburrimiento. La vida es un frenesí, la vida es toda una experiencia la cual tenemos que ir viviendo y tenemos que disfrutar. Y eso, los campos Asfódelos, es donde te representaba o te explicaba que hay que hacer algo, que no vale estar sentado viendo pasar el tiempo, hay que disfrutar. Es importante poder tener ese albedrío, ¿no? de disfrute, y de poder estar, ¿no? Y al final, pues, quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Como se suele decir, porque, lo que decíamos antes, ¿no? Es una cosa que forma parte de otra, es decir, es un tránsito. Y bueno, continuamos con una vivencia, pero diferente. Sí, después de este camino, donde pues las almas que no habían hecho nada, pues estaban por ahí, había un tercer camino que ese ya era un poquito más complicado. Y era pues el campo de castigos del infierno, o el Tártaro, que se le llama. Ahí pues era una cárcel y cámara de torturas destinada a todos esos dioses que incurrían en el enojo de Zeus, o todas esas personas o almas que habían hecho pues cosas bastante violentas, tanto humanos como dioses. Claro, en el Tártaro es muy peculiar el Tártaro, porque el Tártaro lo podríamos explicar como el infierno, pero el Tártaro también es un mundo aparte. Explicar el Tártaro requiere de mucha logística y de mucha interpretación, porque en el Tártaro pasaron muchas cosas. La primera de todas es que cuando Gea, la madre tierra, Gea, engendró a Urano, y Urano empezó a reproducirse con Gea, casi todas las criaturas que creaba Urano las volvía a meter en el vientre de Gea y las metía en el Tártaro. Se dice que las metían en el Tártaro. Entonces en el Tártaro había 1001 criaturas de diferentes formas. Ahí ya empezó esa complejidad para explicar al Tártaro. ¿Qué sucedía en el Tártaro? Pues bueno, en el Tártaro había muchos cíclopes y hecatónquilos. Los hecatónquilos pues eran no sé cómo decirlo, porque no es ni una cosa ni otra, eran figuras o eran representaciones
de 50 o cuerpos con 50 cabezas y 100 brazos, y eran bastante tétricos. Después estaban los cíclopes, que también tela marinera, eran unos personajes. Estos los tuvieron encerrados ahí en el Tártaro, y por el Tártaro también pasaron los titanes. Los titanes son aquellos hijos de Urano y de Gea y hermanos de Cronos, que gobernaron pues en la primera etapa de los dioses. Lo que después, más adelante, como Cronos siguió la estirpe o siguió el proceso de Urano de que todos sus hijos no nacieran. Urano era un poquito menos violento, que los metía en el vientre de Gea, en el Tártaro, y Cronos pues se comía a todos sus hijos. Entonces, claro, cuando Zeus luchó contra Cronos y empezó pues la guerra de los titanes, pues, o esa palabra titanomaquia, que a veces no sabe si es de los toros o de los titanes, cuando empezó toda esa guerra, pues fue una lucha de dioses entre unos y otros, y quien la acabó ganando fueron los dioses olímpicos, los hijos de Cronos o de Saturno. Y en el Tártaro también se dice que está o estuvo durante una temporada Cronos ahí atado para recordar todo ese dolor y esas acciones malvadas que hizo. En el Tártaro también están, como os he dicho, los titanes como Jápeto, Ceo, Crío, Atlas y muchas otras personas, y casi todos recibían un castigo. Atlas, por ejemplo, yo creo que el castigo de Atlas lo sabemos todos, que era el que cogía la bola del mundo y se encargaba de sostenerla en su lomo y que no cayera. Eso fue uno de los castigos que le impusieron. Atlas también me gusta mucho porque está el océano Atlántico, y la mitología o la leyenda dice que el océano Atlántico es porque Atlas, con su fuerza, separó dos montañas e hizo que se abrieran, y a partir de ahí entró el agua por en medio y creó un gran río. Y de ahí que se llama Océano Atlántico, en nombre de Atlas. Era un tío muy fuerte, muy cachas, pero poco inteligente. Fue el general de la guerra de los titanes, pero fue un desastre estratégicamente. La perdieron porque este hombre pues, se pensaba que era una cosa y fue otra. El Tártaro es un sitio de tortura. Es un sitio para todos aquellos que han pecado y todos aquellos que no han sido dignos, hayan sido injustos o criminales, pues pasen por el aro. Por el aro. Hay otras historias, como por ejemplo la de Prometeo, que era el que robó el fuego de los dioses y se lo ofreció a los humanos, y Prometeo es otro de esos que lo ataron a una piedra con cadenas, y cada día o cada mañana un águila se iba a comer su hígado, y por la noche el hígado se reproducía o se regeneraba, y el águila se iba a dormir, y al día siguiente volvía a empezar este proceso. La historia de Prometeo es una de las más conocidas, creo yo, y donde se han hecho bastantes películas sobre ella. Después, no sé, hay historias para entender el Tártaro, hay historias como la de Sísifo, el rey de Corinto, que fue castigado por los dioses a subir una piedra y que después la piedra volvía a caer y después él tenía que volver a subir la piedra y así hasta el infinito. O sea, después tenemos las Danaides, las hijas de Dánao, que se casaron con los hijos de Egipto para conciliar pues o acabar con la guerra entre ambos. Y Dánao lo que dijo: chicas, coged una daga y la noche de vuestras nupcias os cargáis a los hijos de Egipto por todas las putadas que han hecho contra nosotros.
Entonces, claro, de todas ellas, 49 se cargaron a sus maridos, menos una. Y esta dijo, joder, este hombre pues a mí me ha tratado bien, me ha respetado, no me lo cargo. Claro, ¿qué sucedió? Cuando terminó y sus almas fueron juzgadas, pues las metieron ahí adentro y la tortura fue que estuvieron condenadas a llevar agua a una vasija sin fondo y toda su eternidad tenían que ir cargando con el agua, con estas jarras, hacia esa vasija y así pues recordar todos esos pecados y esa acción que realizaron. ¿Qué más podríamos decir? Por ejemplo, la de Tántalo, que robó la ambrosía, el néctar de los dioses, pero que también los invitó a comer a los dioses para compensar un poquito ese robo y les ofreció todo lo que pudo y más, pero los dioses, como eran dragones, claro, se terminaron la comida y ¿qué idea tuvo este señor? Pues dijo, pues voy a dar lo más preciado a los dioses. Y cogió a su hijo, lo descuartizó y le hizo sopa y se la dio a los dioses. Vaya. Ya me dirás tú, vaya cena, cuando vieron los dioses esos, dijeron, ¿pero qué ha pasado aquí? La única que comió fue Deméter, que estaba en shock porque, bueno, Hades había raptado a su hija, a Perséfone, y fue la única que probó esa sopa. ¿Y qué hizo? Pues se comió el hombro del hijo de Tántalo. Ya me dirás tú, vaya horripilante cena. Sí. Y ahí ¿qué sucedió? Pues bueno, pues cogieron, se fueron a hablar con Hermes fue a hablar con Hades, ahí el alma del hijo pues la devolvieron y dijeron, escucha, volvemos para atrás, lo reconstruimos y Hefesto, uno de los que hacían las herramientas de los dioses, pues le hizo un hombro de marfil y al menos el pobre chico tuvo un hombro de marfil hasta el fin de sus días. ¿Qué sucedió? Pues que el hijo fue convertido en el amante también, vaya historia, en el amante de Zeus y bueno, fue el amante de Zeus en el Monte Olimpo. Yo no sé qué era mejor, si morirse o ser el amante de Zeus. Sí. Pero bueno, ¿y qué le sucedió a su padre? Pues que lo metieron ahí en el Tártaro con el agua hasta el cuello y cuando tenía hambre había un árbol frutal que cuando él quería comer la fruta el árbol iba subiendo y nunca podía comer y cuando quería beber el agua bajaba y nunca podía beber y fue torturado de esta manera hasta el fin de sus días para recordar todos sus pecados. Entonces, claro, el Tártaro no era un sitio fácil, era donde pasaban muchas putadas y después, no sé, hay historias varias como la de Ocno, es más fácil, donde trenzó un lazo eternamente y donde él trenzaba el lazo y después había en la otra punta un burro que se lo comía. ¿Por qué? Porque los dioses le regalaron mucho dinero y él lo gestionó mal y su mujer se lo gastaba en cualquier cosa. Entonces, por malgastar y derrochar y ser mal administrador, lo condenaron a este tipo pues de tortura. Otra es la de Ticio, que es parecida a la de Prometeo, que era un gigante que se enamoró de Leto y sí o sí que pues quería pues despojarse con Leto. Pero nada, fue encadenado y en una piedra y un buitre y una serpiente se comían su hígado cada mañana y cada noche pues dormían y descansaba. Eso fue otra. Y la que me gusta mucho a mí es una de estas historias macabras en el Tártaro para recordar todos tus... Siempre me sale pecados, pero no son pecados, eso es más de la religión cristiana, sino todos tus actos. Era la de Ixion, que fue un rey que quemó fue un rey que intentó pues ligar a Hera y Zeus pues dijo, disculpa, a mi mujer nadie se la liga, yo me puedo ir con todo el mundo, pero nadie se puede ir con mi mujer. Y entonces cuando Zeus se enteró de eso, lo castigó en una rueda ardiente, atado con serpientes
y estuvo ahí pues dando vueltas a esa rueda y quemándose hasta la eternidad, hasta que un día Orfeo de Lira, pues lo pudo dormir con su arpa y ahí se terminó su sufrimiento. Entonces, claro, el Tártaro es un sitio donde personalmente a mí no me gustaría ir y donde suceden pues todas esas acciones o esos castigos para toda aquella gente que ha hecho una maldad. La verdad que de todos los sitios del inframundo es el que menos me gustaría ir y donde más te castigan. Entonces, intentaremos pasar este camino. Bueno, ni a ti, Tony, ni a nadie, ¿eh? Nos apetece ir por ese camino, ¿no? Sí. Después había otro tercer camino que ese ya sí es el que me gusta más y es el que está un poquito más mejor, ¿no? Que es el de los Campos Elíseos, donde los héroes, los justos, los honestos, las personas de gran coraje, con gran audacia, pues podían ir. Son toda aquella gente pues que había hecho acciones las cuales eran dignas de recordar y las cuales se habían ganado el camino hacia los Campos Elíseos. Era como el jardín del Edén, ¿no? Es donde estaba lo bueno, disfrute, y no había pues ninguna maldad, ninguna penitencia, no había ninguna deficiencia y todo era muy bonito y barato. Y era uno de las partes más bonitas. Pero ¿qué pasa? También son unos puñeteros, porque claro, después de los Campos Elíseos había otro sitio más chulo, que era la isla de los Bienaventurados. ¿Qué sucedía en esa isla? En esa isla solo estaban los 4 o 5 más exquisitos y donde el disfrute era 1000 veces mayor que en los Campos Elíseos. ¿Y quién iba allí? Pues iban las almas que se habían reencarnado 3 veces y en 3 veces habían sido pues justos, honestos y habían hecho acciones dignas de recordar. Cuando habías reencarnado 3 veces y habías vivido 3 veces de esta manera tan bonita y especial, te habías ganado el pase a la isla de los Bienaventurados. Muchos no querían porque ya les bastaba con los Campos Elíseos. No sea cosa, nos reencarnemos en alguien que no toca y suframos 1001 penitencias en el camino de vuelta y hasta que volvamos a los Campos Elíseos pues deberemos pasar muchas vidas. Entonces muchos se quedaban y otros pues empezaban. Dice Platón que el alma se reencarna cada 1000 años. O sea, durante 1000 años pasabas por el inframundo y los Campos Elíseos y después te volvías a reencarnar. ¿Qué sucede? Que para la reencarnación era muy importante beber de la fuente del eteo, de la fuente del olvido. Y es muy curioso también porque la fuente del eteo tiene un ciprés blanco, o se le representa con un ciprés blanco a la izquierda. De ahí que en casi todos los cementerios hay un ciprés. Es un árbol que representa mucho pues estos rituales fúnebres o ese camino hacia el inframundo o ese camino hacia el más allá. Entonces, claro, para reencarnarte tenías que olvidar todo aquel camino que el alma había hecho en su anterior vida y tenía que olvidar todas aquellas penitencias que había sufrido durante 1000 años para volverse a reencarnar. Porque ya me dirás tú que te vuelvas a reencarnar y te acuerdes de la otra vida y de todos los campos del río Estigia, Caronte, Cerbero y todo eso. Hombre, es un shock para la mente y es mejor olvidarlo para empezar de cero y así que el alma vuelva a reencarnarse y a poder vivir nuevas experiencias y divertirse otra vez en este mundo llamado vida. Qué interesante, ¿no? Esto de la reencarnación. Yo creo que, sí, ¿no? Sí. Nos da como
como, no sé, como una especie de casi de ilusión, diría yo, ¿no? El saber que, bueno, que al final pues vas a poder reencarnarte y vas a poder tener otras vivencias, bueno, desde otro cuerpo, ¿no? De otra manera diferente. Yo, en este sentido, sí que es verdad que hay personas que les da un poco de reparo a veces hablar de esto porque piensan que bueno, que parece que se extiende un poco, sobre todo últimamente que estamos viviendo un momento de que presentamos como una especie de realidad de las cosas, ¿no? Esto es A, esto es B y esto es C, ¿no? Y entonces, pues, hay mucha gente que va promulgando esto de, bueno, pues tú acabas tus días, tú mueres y tal, y se acabó. No le des más vueltas. Se acabó, finito. Pero en realidad yo digo que efectivamente, ¿no? No puede ser que tengas una vida de la que a lo mejor ya vienes de otra vida y solo sea para un tránsito rápido, sino al contrario, ¿no? De ser una elevación, una preparación de un camino que, bueno, supongo que hasta alcanzar a lo mejor una cierta sabiduría, se debe repetir en muchas ocasiones, ¿no? Dicen que la reencarnación sucede en repetidas ocasiones hasta que encuentras una elevación, ¿no? Eso ya es otro tema, ¿no, Tony? Sí, ahí es donde entraría el karma y dharma y la elevación y el subir de nivel, ¿no? Se dice también en numerología que te puedes reencarnar hasta 9-10 veces. 9-10 veces. Sí, dependiendo del número de tu nacimiento, porque con tu fecha de nacimiento no es casualidad que hayas nacido en un momento determinado, sino que ya está escrito y que dependiendo de tu número se dice, en según qué teorías, que es el número de veces que te has reencarnado. O sea, cuanto más pequeño es el número, más joven es el alma o la reencarnación, y cuando eres un número 9, pues es como que es un final de ciclo y que empieza pues una etapa nueva. Entonces, claro, el tema de reencarnación para muchos, dependiendo de qué número y dependiendo de cómo, pues se vive de una manera o de otra. Eso también es muy curioso porque también va muy relacionado, porque yo lo relaciono todo con lo que es Escorpio, ¿no? El poderse engendrar o regenerar o poder como transformarse y reencarnarse en otra persona o en otra vida. Los Escorpio, por norma general, cuando se termina algo, es una oportunidad para empezar y se vuelven a reencarnar en otra cosa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo he conocido una Escorpio que ha sido 1000 cosas. Estuvo en el campo, no le gustó, terminó su ciclo, empezó a estudiar, después trabajó en una tienda de ropa, no le gustó, terminó, trabajó de conserje en un instituto, duró unos años, terminó y estudió para ser enfermera y está guardando a personas mayores. Y después, cuando termine con ese ciclo, no te preocupes que va a empezar otro y va a empezar una nueva persona. Entonces es la misma persona, pero con diferentes experiencias y casi diferentes vidas, porque con una misma ha vivido todas esas experiencias y eso también es una manera de reencarnarte, más light, pero de reinventarte. Sí. Correcto, reinventarte. Que eso también es mucho de Escorpio, ¿no? El reinvento de uno mismo. Y después también lo que hemos hablado del Tártaro, hemos hablado de Cerbero, de los jueces, hemos hablado de esta energía de los campos asfódelos y también de los campos elíseos. Todos esos 3 campos también definen mucho la energía de Escorpio, que puede llegar a ser apático, puede llegar a ser un verdadero torturador, y después puede llegar a ser los campos elíseos una persona maravillosa, buena, sin maldad.
y puede ser las tres cosas al mismo tiempo. O sea, no estamos hablando de bipolaridad, sino de que la cantidad de energía y recursos que tiene Escorpio es tan grande que puede él mismo llegar a perderse y no saber cuáles utilizar, porque en todos va a encontrar una utilidad y en todos va a encontrar una justificación para utilizarlos. Entonces, de ahí también pueda venir la a veces incomprensión de la energía de Escorpio por la propia persona. Bueno, la verdad que nos has dibujado perfectamente ese tránsito, ese camino del inframundo. Y por cierto que al principio, cuando hablábamos de las personas que transitan el inframundo, hablamos de unas que caminan hacia adelante, no hay marcha atrás, sobre todo una vez que han pasado por delante de ese perro de tres cabezas y ya no hay forma de volver, pero sí hablábamos o hacemos una puntualización sobre algunos héroes que sí pudieron entrar en el inframundo y a su vez pudieron salir. ¿Quiénes fueron estos héroes o algunos de ellos? Sí, uno de los que a mí me gusta porque Cerbero ahí hizo acto de su fuerza, era Pirito. Pirito era uno de los humanos que junto a Teseo pudo entrar ahí en el inframundo, pero Pirito lo que sucedió es que quiso casarse con Perséfone, quiso raptarla y llevársela hacia el mundo de la tierra, hacia el mundo de los hombres. Y claro, cuando llegó allí, pues lo encontraron y le dijo a Hades: ¿dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? No, que esta se queda aquí, que esta no se vuelve. O sea, tú te has pasado la raya y lo que hizo fue: ahora te vuelves para el mundo y a ver qué sucede. Y cuando llegó al perro Cerbero, lo que hizo Cerbero fue escuchar las órdenes de su amo y se lo comió. O sea, Piripo fue despedazado, comido y se acabó su camino justo ahí con las garras de Cerbero. Eso es una de las anécdotas del perro Cerbero más agresivas que se recuerda. Después hay otros, como por ejemplo Ulises. Ulises o a lo mejor Odiseo, para que se entienda, o esa Odisea, ¿no? Ese viaje de vuelta de Odiseo, que se le llama Odisea, que es la vuelta a Ítaca. Entonces, claro, cuando Odiseo se perdió, pues fue al inframundo a buscar consejo para volver a Ítaca. Y le pidió consejo a Tiresas. Entonces fue por el inframundo a buscarla y ahí encontró a varios y bueno, vivió bastantes anécdotas con Atlas, con Prometeo y con otros. Ulises entró y salió, tuvo esta suerte. Perséfone, que era la mujer de Hades, que es la que podía entrar y salir, ya que claro, como Perséfone la habían raptado, y después cuando Deméter la requirió, su madre la requirió, pues Perséfone se dice que comió 6 granos de granada del fruto del inframundo, y ahí ella tuvo que estar 6 meses junto a Hades y 6 meses con Deméter. Ahí empieza a entenderse la actitud de Hades, que no es una persona egoísta ni malvada, sino que puede compartir su mujer con su suegra y respetar las normas y las leyes. Otra característica muy especial de Escorpio. Después Hércules, hemos hablado de Hércules también, que entró y salió y se llevó al perro Cerbero para presentar a Euristeo. Y bueno, hay muchísimos más. Otra que me gusta mucho es la historia de Orfeo de Lira, que fue a buscar a Hades para hablarle sobre la muerte injusta de su mujer, de Eurídice, y le pidió que por favor le devolviera el alma de su mujer. Claro, Hades le dijo: ¿dónde vas? ¿Qué te has creído? Pero cuando empezó a tocar esa arpa y esa melodía,
Hades quedó tan encandilado que le dijo, bueno, pues llévatela porque ha sido espectacular, pero solo te diré una cosa, tú vas adelante y tu mujer va detrás, pero como te vuelvas la mirada hacia atrás e intentes ver si te sigue tu mujer se va a quedar aquí hasta el fin de sus días. Entonces Orfeo dijo, vale, no hay problema, lo acepto. Se volvió con ella, no miró para atrás. Cerbero lo durmió, después cogió a Caronte, lo encandiló con su arpa, y cuando ya estaban saliendo por ahí, vio un destello pensando que era el final, y cuando se gira, ¡pum! Eurídice se quedó petrificada y se tuvo que quedar en el inframundo. Y ahí Orfeo empezó a quedarse en el inframundo, entraba y salía y observaba pues la imagen de su mujer. Hay otras como, yo que sé, Eneas, Psique y Nanna, o Dante, hay muchas historias y varias. Y todas tienen pues su contexto y su historia muy, muy bonita. El inframundo, como estamos explicando, es un sitio de entrada, pero también de salida, de una manera o de otra. Y después también es lo que hemos dicho al principio. Yo lo que me ha picado la curiosidad y me he dado cuenta es que Hades o Plutón, para los que lo quieran, los puedan entender así, no era el que juzgaba, sencillamente era el que organizaba las maneras de juzgar a las almas, y que tenía muy claro que él no tenía que hacer nada más que gestionar su reinado. Los demás tenían que hacer su acometido, y eso también es parte de su energía. Y después que también Hades y Perséfone no tuvieron hijos y siempre estuvieron juntos, y nunca Hades le faltó al respeto ni se fue con otra mujer. Eso también es una particularidad mucho de la energía escorpiana. Además, Hades era una persona muy justa. El cine lo ha hecho muy malvado, porque tiene que haber un malvado. Debe haber aventura. Sí, pero Hades tenía su sitio, su silla en el mundo, en el Olimpo. Lo que siempre estaba vacía, porque tenía un trabajazo en el inframundo de gestionar todas las almas muertas, que ya me dirás tú. Dijo, ¿yo para qué voy a ir allí, montarme orgías con Zeus y vivir la vida como la viven con ellos, como ellos, que parece que están en otro mundo? Entonces, el monte Olimpo, pues casi nunca iba. Y ahí también ves el respeto y la seriedad que tenía Hades, y el respeto y la seriedad que tiene la energía escorpiana, sobre todo de seriedad y respeto, y de orden. Entonces, es una de las peculiaridades, pero después, claro, como hemos visto, todo el camino tiene diversas caras, y la manera de gestionar la energía puede ser tan intensa que se pierda en un camino o en otro, y puede llegar a ser un torturador infinito o la persona más bella que exista. Entonces puede llegar a tener todas estas caras. Qué maravilla, ¿eh? Esta noche tengo que decirte que, como se suele decir, estoy alucinado porque, sinceramente, yo, como muchas personas que nos escuchan esta noche, de oídas, sí conocíamos algunas cosas, pero así tan en profundidad, pues no. Y realmente es profundo, ¿no? Saber de la existencia, aunque forme parte de la leyenda, la existencia de que pudiéramos tener la posibilidad de caminar ese camino y quizás tener otras oportunidades, ¿no? No solamente de poder ante esos jueces, pues bueno, mostrarnos ante ellos para que, según lo que hayamos hecho, pues puedan juzgarnos, sino que saber, ¿no?, por lo menos en ese momento, de la posibilidad de poder reencarnarnos y poder empezar una nueva vida, aunque al final
salvo casos muy puntuales y claro, evidentemente demostrado 100% no está, tengas la suerte de que tras esa reencarnación pues pudieras tener la conciencia antigua y saber que vienes de ahí y hacia dónde vas. Posiblemente, Tony, no sé si estas leyendas formen parte de alguien que pudo hacerlo, ¿no? O de estos héroes que pudieron hacerlo y trasladaron, ¿no?, a los demás la historia, ¿no?, de qué es lo que pasaba ahí, ¿no?, en ese camino del inframundo. Sí, yo claro, yo no estoy muy metido en la historia de Platón, pero sí que lo he seguido un poquito. Uh-huh. Pero es curioso como, por ejemplo, Platón es uno de los que lo explica de una manera tan fehaciente que se lo cree. O sea, es como si hubiera ido y volvido. Uh-huh. Claro, en la mitología ni es verdad ni es mentira. Está ahí, es difícil de explicar a veces, ¿no? Es una historia que no se puede corroborar a veces, como por ejemplo la guerra de Troya, ¿no? Que a veces uno no sabe si sucedió o no sucedió o el qué fue. O por ejemplo los ríos, hemos hablado de los 5 ríos y había uno que era de fuego, pero es que resulta que en Grecia hay un río que también no es de fuego, pero sí que hay, pues, que hay aguas termales. Entonces, claro, es curioso que el río se llame exactamente igual y después que sea de fuego cuando las aguas son calientes y son termales. Entonces, ¿qué es verdad, qué es mentira en estas explicaciones mitológicas? Se hace muy difícil. Y yo, por ejemplo, cuando hago una lectura de carta astral, muchas veces tiro de mitología. Cuando me veo que no puedo leer o hacer una lectura y me veo enquistado en algún punto, tiro de mitología. Y ahí se te abren todas las puertas y lo puedes gestionar mejor, la información. Si fue verdad, no fue verdad, fue mentira, no lo sabremos, es difícil, pero sí que yo puedo corroborar con la mitología muchas lecturas de la carta astral. Me ayuda muchísimo. Y la gente puede conectar mucho mejor con este tipo de energía para poderse entender a ellos mismos. Sí es verdad que también la pregunta es ¿qué hay después de la vida? Y todos sabemos que tiene que haber algo. Y muchos, pues, en todas las civilizaciones, casi todos surgen o tienen la idea de la reencarnación. Entonces, por algo será que todos o todas las civilizaciones tengan esa idea de un renacer. Será por algo que nos habremos perdido por el camino y que nos hemos olvidado, pero que es uno de los pasos de la vida, del alma. No, y que, bueno, es algo que está ahí y bueno, y es quizás precisamente forma parte de esa magia, ¿no?, de la existencia, ¿no?, del ser humano, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, es interesante, ¿no? Si no tuviéramos esa parte, poco tendríamos, porque entonces al final pues no podríamos tener no solamente la vivencia de lo que pudiera suponer ese tránsito, sino todo lo que supone en su conjunto, ¿no? Poder saber que a lo mejor algún día, cuando llegue nuestra hora, pues realmente no es un ocaso de finalización como a veces conocemos por la ideología a lo mejor católica, que parece a veces más siniestro en ese sentido, sino que empieza una aventura en la que, bueno, vamos a pasar por diferentes sitios y bueno, y ya veremos al final qué es lo que ocurre, aunque posiblemente, pues lo que decíamos antes, ¿no? Si volvemos otra vez a esta vida reencarnados,
pues bueno, nos daremos cuenta de que acumulamos una sapiencia. Con el tiempo, en nuestra existencia, nos vamos a sorprender, o otros serán sorprendidos, porque a veces tendremos unas actuaciones que diremos, bueno, ¿y yo cómo he sido capaz, ¿no?, de alcanzar el poder comunicarme de esta manera? Pero quizás sea por eso, porque desconociendo lo que pasó, porque se borra un poco la memoria en ese sentido, sin saber quiénes fuimos antes, sí que es cierto que vamos acumulando una sapiencia, una sabiduría, y eso es innegable, que forma parte de la vida. La muerte forma parte de la vida como la vida de la muerte, y eso es así. Qué noche más interesante, Tony. No sé cómo agradecerte. Imagino que todas las personas que nos escuchan, los radio oyentes, estarán pues quizás en una especie de catarsis, ¿no? De decir, bueno, todo esto que he escuchado es fantástico, ¿no? Eso, bueno, si nos ayuda mañana a levantarnos pues joviales, o nos ayuda también a esta noche irnos a dormir sin miedos, sabiendo de que, bueno, al final ese posible final, válgame la redundancia, que se nos pueda presentar más adelante, pues puede ser un principio. Sin duda eso es una buena sintonía, es una buena noticia, ¿no? Que Tony Perello siempre nos trae cosas buenas y esta noche nos premia con eso. Pero recuerden una cosa, recordad algo importante, la moraleja, ¿no?, que siempre es importante, ¿no? ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues os lo voy a decir, pórtense bien, portaros bien. ¿Eh, Tony? Portaros bien, porque luego al final sí que es cierto que se puede enredar por el inframundo la cosa y a lo mejor alguno no llega luego, ¿eh? Lo digo porque avisar es bueno, ¿eh? Y hoy la avisamos. Hoy la revolución de los planetas, Tony, en fin, ha sido tan diferente y al mismo tiempo tan parecida, ¿no? Porque esto que hemos contado esta noche no nos deja de estar conectados, ¿no?, con el cosmos y formar parte, ¿no?, de esa astrología que defendemos todos los miércoles. Sí, es tan diferente y tan igual al mismo tiempo. Y ese tipo de astrología que defendemos, pues es eso, poder conectar, no conectar solo con las herramientas que tenemos, sino conectar con el sentido de la vida, y conectar que en toda vida siempre hay una muerte, y que lo que hay que entender es que nacemos para morir, y que como tú decidas vivir, es tu propia elección, y quedarte atrapado en un sitio u otro lo decides tú, y responsabilizar al otro no es más que una deficiencia de tu propia capacidad de decidir y de valentía de arriesgarte a disfrutar los tropiezos y los baches que hay en este camino llamado vida. Como en los campos asfódelos, que están todos aquellos que no mueven un dedo, ni hacen cosas buenas ni hacen cosas malas, y se los castiga por eso. En este programa hemos querido recordar que todo inicio tiene un fin, pero que todo fin es parte de un inicio, y que hay que morir para reencarnarse otra vez, pero no morir físicamente, sino en sentido figurado. Es una manera de hablar, que si ves que tu vida no tiene sentido y te quedas atrapado, o que estás trabajando de algo y no funciona, pueden suceder todas estas torturas que hemos dicho. O sea, a veces no hay que morirse para sufrir todo eso. En vida mismo alguien ha tomado una decisión, no le gusta, y en vez de rectificar y ser lo sabio y adulto e inteligente y decir, me he equivocado, lo acepto, soy el responsable, pues vamos a encontrar una solución, pues en vez de encontrarla, lo que hace es sufrir las penitencias del Tártaro o de esos campos, y no poder vivir en los Elíseos. Entonces es como un toque de atención de
lo que hemos estado hablando no es solo parte del camino de la muerte, sino que también puede ser en esta vida que estamos viviendo, y que hay que ser valientes, tomar decisiones, afrontar las responsabilidades y tener el libre albedrío que cada uno tiene dentro de él, y poder decidir cómo vivir la vida y cómo disfrutarla o cómo sufrirla. De eso depende cada uno de la decisión que tome. Es verdad, sí, esto ni es cierto. Bueno, yo tengo que decir que me siento orgulloso, y lo voy a decir así para los que escuchen, me siento orgulloso de formar parte de este proceso de la vida. Estoy contento de que al final haya un ocaso, porque eso es dar paso a los que ya vienen desde atrás hacia adelante, a esas nuevas vidas, que al final son otros que ya tuvieron otra existencia. Así que no tengamos miedo, y cuando llegue el ocaso, les propongo que esbocen una buena sonrisa, y mientras otros les despidan y les digan adiós, ustedes preséntese ante los jueces para empezar un nuevo principio, una nueva vida, una nueva existencia. Toni Perello, nos marchamos y bueno, nos reencontraremos el próximo miércoles en la Revolución de los Planetas, no antes, sin pasar por ese live que ya anunciaremos y donde adelantaremos la temática del próximo espacio, ¿no? Sí, y después recordar también dos cositas, que la semana que viene haremos un programa para mí muy especial, porque va a ser en Luna Nueva. Luna Nueva en Sagitario, además. Y vamos, pues bueno, a preparar todo el tema, el programa sobre esta energía Sagitario, y porque también la semana que viene cambiamos de energía, ya dejamos esta energía escorpiana, que a veces es muy tensa, muy intensa, y nos vamos a enfocar en la de Sagitario. Y la semana que viene va a ser muy especial porque es curiosidad que caiga justo en esa luna nueva de Sagitario. Y después decir otra cosa, hoy hemos hecho un viaje que va más allá de lo que estamos haciendo normalmente, y es curioso que hayamos hecho este viaje más allá y estemos observando más allá de lo que observamos, cuando Venus hoy ha entrado en Sagitario. Entonces nos da esta capacidad para relacionarnos con filosofía, con observaciones de lo que no estamos acostumbrados y de lo que hay más allá, y de poder experimentar nuevas aventuras y nuevas ideas y nuevas expresiones. Eso también ha sido curioso, que hoy, justo hoy, sucediendo este cambio de signo, hayamos hablado de eso. Perfecto, Toni, perfecto. Pues nada, deciros a todos que si algún día habíais pensado en algún tipo de revolución interior o exterior, aquí tenéis la propuesta de Radio Cadena Club, que es la revolución de los planetas. Toni, buenas noches. Noches, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Estás escuchando La Revolución de los Planetas con Toni Perello. Escucha Radio Cadena Club y Pon Gourmet para tus oídos. Radio Cadena Club. Radio.